Buenos días, bienvenidos a una nueva serie que se va a llamar Los niños de la Biblia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el regreso a clases? Espero que todo muy bien. Vamos a empezar orando. Gracias, Señor, por este día y por la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Gracias por todos los niños y muchachitos que encontramos en la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Saben, hay muchas cosas que podemos aprender de los niños y los muchachos que nos menciona la Biblia. Y el primero que vamos a ver es Isaac. ¿Quién es Isaac? Pues es el hijo de la promesa. Dios había escogido a Abraham para ser el padre de Israel, el padre del pueblo de Dios, de donde iba a nacer un día Jesús. Pero Dios, cuando escogió a Abraham, le dijo que debía vivir en Canaán y que Dios le iba a dar una descendencia muy grande. Pero pasó el tiempo y en ese tiempo de espera, ese tiempo donde Dios estaba ayudando a Abraham a madurar, a aprender a confiar en él plenamente, Abraham varias veces falló. Por ejemplo, cuando hubo una sequía, se fue a Egipto en lugar de quedarse ahí en Canaán. También él en algunas ocasiones dijo que su esposa era su hermana. Y eso lo hizo porque no confió que Dios lo pudiera proteger. También cuando llegó a viejito y aún no tenía hijo, Sara y Abraham decidieron que Abraham tuviera hijos con la sierva Agar, y de hecho pues tuvo a su hijo Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Y por fin sí llegó Isaac, ese sí era el hijo de la promesa. Dios nunca falló, Dios cumplió su promesa. Pero Abraham a lo largo de la historia había fallado varias veces. Y ahora que era un muchachito Isaac, Dios decidió probar a Abraham y le pidió que sacrificara a Isaac. ¡Wow! Eso era una prueba muy difícil. Pero Abraham no sabía que era una prueba y él decidió obedecer, decidió confiar que aun si tuviese que sacrificar a Isaac, Dios lo levantaría de los muertos y Dios lo volvería a poner como su descendencia. Pero Isaac no sabía todo eso. Isaac era un muchacho y hoy vamos a ver la historia desde la perspectiva de Isaac. Muchas veces hemos visto esta historia desde el punto de vista de Abraham, pero hoy vamos a ver la historia desde el punto de vista de Isaac. ¿Sale? Entonces la Biblia nos dice que cuando Dios le dijo a Abraham que tenía que subir al monte y sacrificar a Isaac, Abraham le dijo a Isaac, vamos al monte a hacer un sacrificio. Isaac seguramente pensó, pues vamos a escoger un corderito que vamos a llevar para sacrificar, un borrego, un cordero, un animal. Pero su papá le dijo que no, que solamente iban a llevar unos ciervos, un burrito, la leña y el fuego, el cuchillo. Y pues Isaac quizá iba con preguntas, pero no hizo ninguna pregunta hasta que estaban solos. Ya cuando estaban muy cerquitita del monte, Abraham le dijo a los siervos que se quedaran con el burrito, le puso la leña a Isaac y él topó el cuchillo y el fuego y subieron solos. Y cuando por fin estuvo solo con su papá Isaac, le preguntó a su papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y su papá solamente le contestó, Dios proveerá. No le explicó todo lo demás. Cuando llegaron ya hasta arriba, Isaac ayudó a su papá a construir un altar, subieron muchas piedras, acomodaron encima la leña. Isaac todavía estaba pues preocupado pensando, qué raro, ¿cómo vamos a hacer un sacrificio si no tenemos un corderito? Pero de repente su papá lo tomó a él y lo empezó a amarrar a él. Quizá usó el mecate que habían usado para amarrar la leña, ahora usó ese mecate para amarrar a Isaac. Yo me imagino que Isaac se espantó demasiado. ¿Cómo era posible? Su papá lo estaba amarrando a él. Y luego su papá lo agarró y lo subió encima del altar. ¡Wow! Isaac estaba pensando que yo voy a hacer el sacrificio. No sabemos si le estaba haciendo 1000 preguntas a su papá o si se quedó congelado del temor y no pudo preguntarle nada, o quizá le puso a su papá una mordaza, pero Isaac, su mente
estaba trabajando mucho pensando, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo puedo creer. Pero justo cuando Abraham levantó el cuchillo, qué susto ha de haber sentido en ese momento Isaac cuando estaba ahí acostado y miró el cuchillo de su papá. Pero en ese momento Isaac escuchó la voz de un ángel y el ángel del Señor dijo, Abraham, Abraham. Isaac escuchó cómo su papá le contestó al ángel y le dijo, sí, aquí estoy. Y el ángel del Señor dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. ¡Wow! Cuando eso lo escuchó Isaac, Abraham guardó el cuchillo y empezó rápidamente a desamarrar a Isaac. Isaac seguramente estaba tan sorprendido que solamente podía escuchar todo lo que estaba pasando, porque el ángel siguió hablando. Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Imagínense todo esto que escuchó Isaac. El ángel se estaba dirigiendo a Abraham, pero Isaac escuchó todo. Escuchó que de la descendencia de Isaac iba a conquistarse toda la tierra de Canaán. De la descendencia de Isaac iba a ser bendecida toda la tierra. ¡Wow! Isaac pudo escuchar todo eso. Y en ese momento Isaac y su papá encontraron un cordero y sacrificaron el cordero y bajaron del monte juntos. Y Isaac creció y se casó. ¿Y qué creen? Él se acordó siempre de todo esto. Y aunque también tuvo sus errores, no cometió todos los errores de su papá, porque se acordó de lo que escuchó del ángel. Sabía que Dios le iba a dar descendencia y que a través de su descendencia iba a recibir bendición toda la tierra. Entonces, ¿qué pasó con Isaac? Pues una vez que creció y fue adulto, él se casó con una mujer que también creía en Dios, pero estuvieron casados 20 años y tampoco tuvieron en esos 20 años un hijo, igual que su papá tardó muchos años en que naciera Isaac. Isaac tardó 20 años casado sin que llegara un hijo, pero él no tomó otra mujer. Él no quiso darle una ayudadita a Dios. Él esperó el tiempo de Dios hasta que llegaron sus gemelitos. Pero también llegó una sequía durante su vida de Isaac y también pensó en irse a Egipto. Pero Dios le dijo, no vayas a Egipto, quédate aquí en Canaán. Esta es la tierra que yo te voy a dar. Isaac obedeció, se quedó, no se fue como su papá. Sí cometió el error de decir que su esposa era su hermana, pero solo una vez, no repitió ese error como su papá. Y además vemos que Isaac tuvo paciencia, tuvo mucha paciencia, no buscó pelear antes de tiempo. Dios había dicho que Isaac iba a dominar toda esa tierra, iba a conquistar toda esa tierra, pero cuando hubo problemas por unos pozos, él no peleó, él esperó el tiempo de Dios. Y la Biblia nos dice que los siervos de Isaac escarbaban un pozo y luego otro, y se los peleaban los filisteos que vivían por ahí, pero Isaac no peleó, esperó hasta que pudo tener un pozo en paz y ya con ese pozo pudo atender a su familia y a todos sus animales. Él no se precipitó, no se adelantó al tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque desde muchachito escuchó la voz de Dios y se acordó, guardó eso en su corazón, se acordó de las promesas de Dios, creyó las promesas de Dios y obedeció a Dios casi siempre. Y cuando llegaba a fallar, pues reconocía su error. Entonces, chicos, ¿qué podemos aprender nosotros?
que también debemos de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nos habla Dios hoy? Nos habla a través de su palabra y también de las clases que podemos escuchar, como estas clases, pero como estas hay muchas más. Entonces, chicos, yo los animo mucho. Escuchen la palabra de Dios, presten atención a las clases y obedezcan lo que escuchan. Esperen el tiempo de Dios en sus vidas para todo lo que Dios tiene planeado para ustedes. No se adelanten al plan de Dios. Sigamos el ejemplo de Isaac, de escuchar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, guardarla y obedecerla. ¿Sale? Muchas gracias por prestar atención. Dios les bendiga mucho.